creado cosas, pues Dios no tendría esa oportunidad de ejercer la misericordia, porque la misericordia no se puede ejercitar con cosas. La misericordia solamente se ejercita y se ofrece a un ser humano, a una persona. Así que la misericordia de Dios es el regalo más grande. Sería el tercer elemento. Por lo tanto, pongamos nuestro tripié en estas actitudes fundamentales. Valorar algunas formas que utilizamos. Lila Romón, mamá. Valorar algunas formas que utilizamos nosotros los cristianos para dirigirnos a Dios en la oración. Vamos a ver entonces el primer texto bíblico que nos presenta el libro. Allí está una síntesis del texto bíblico de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 38. En síntesis dice el texto bíblico: cuando se acercaba a Jericó, estamos hablando de que es Jesús el que se acerca a esta ciudad, a este poblado de Jericó. Allí estaba sentado junto al camino una persona, un ciego, y ese ciego estaba pidiendo limosna. Escuchó que pasaba la gente y entonces pregunta: ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo? Él sabía que no podía ver. Y le dijeron: es Jesús de Nazaret el que está pasando. Y eso fue suficiente para que entonces él se pusiera a gritar. Y su grito fue decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Leyendo los versículos completos, la lectura dice: cuando se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, oyó pasar gente y preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces él se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían, diciéndole que se callara. Pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajesen. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recóbrala. Tu fe te ha salvado. En el acto
recobró la vista y le siguió dando gloria a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, se puso a alabar a Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo quiero sugerirles que cuando leamos un texto bíblico, asumamos o adoptemos algún método. Siempre es necesario un método como una ayuda precisamente para la oración. A mí me ha gustado mucho el método de la lectio divina. Tengo una colección de 18 tomos en donde vienen todas las lecturas de los 3 años, de los 3 ciclos litúrgicos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Ustedes saben que estamos por terminar el ciclo B. El próximo sábado por la tarde iniciaremos el ciclo C. Y cada ciclo va teniendo sus propias lecturas, tanto en el tiempo ordinario como en los tiempos fuertes, como es el Adviento, como es la Navidad, como es la Cuaresma, como es la Pascua, como es Pentecostés, y así las diferentes fiestas o solemnidades. Y entonces en esta enciclopedia que yo tengo de 18 tomos y que se adopta el método de la lectio divina, en este método se nos proponen 5 puntos o 5 pasos. Quizá muchos de ustedes están familiarizados con este método de la lectio divina, pero para aquellos que no tengan conocimiento de este método, no es que sea el único, ni que sea el que determine todo, no es que sea absoluto, es uno de tantos. Yo tengo que aquí adoptar algún método, alguna pedagogía para poderles a ustedes sugerir, proponer una manera de orar a través de la palabra de Dios. Entonces, el primer paso es leer el texto bíblico. Ya lo leímos. El primer punto es leer. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que ustedes gusten. Pero si es necesario estar leyendo y releyendo el texto bíblico. El segundo punto es la meditación del texto bíblico que se ha elegido, que se ha leído, que se ha releído. Hay que meditarlo, hay que reflexionarlo. Para eso Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado una mente, una capacidad, un cerebro, para que lo exprimamos, lo pongamos a trabajar. Si no, nuestras neuronas se pueden morir y nosotros podemos morir con un cerebro nuevo. Hay que poner a trabajar la mente a través de la reflexión, de la meditación. Ese es el segundo punto que nos propone el método de la lectio divina. El tercer punto es ese texto que he leído, ese texto que he meditado, lo tengo que llevar a la oración. Hay que orar con el texto bíblico. Y en esa oración, pues ya entra un diálogo. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Y qué es lo que Dios
dice en ese texto bíblico o qué me quiere decir a mí Dios por medio de ese texto bíblico que he elegido para mi oración o de ese texto bíblico que he escuchado en la misa, ya sea en la primera lectura, ya sea en el Salmo, ya sea en la segunda lectura o ya sea en el Evangelio. Y luego, el cuarto punto, cuando ya se ha hecho un diálogo entre Dios y yo y Dios, entonces llegará el momento en que pues ya no hay más palabras que decirle, por lo tanto, viene el cuarto punto que es la contemplación, como los enamorados que se miran, se contemplan cuando ya no tienen palabras que decirse, que expresarse, solamente se miran. Le preguntaban a un santo, oye, ¿tú qué tanto le dices allí a Jesús en el sagrario? Pues nada, solamente él me mira y yo lo miro. Eso es la contemplación. Contemplar a Jesús de muchas maneras, en su palabra, contemplarlo en el sagrario, contemplarlo en el Santísimo Sacramento del altar. Y después el quinto paso es la acción, o sea, poner en práctica precisamente eso que he leído de la Biblia, eso que he meditado, eso que he orado, eso que he contemplado, ahora, ¿cómo lo puedo llevar yo a la práctica? Hacerlo vida. Así que vamos a seguir este método de la lección divina y entonces Lucas, el evangelista San Lucas, como que crea un ambiente en este episodio de la curación del ciego. Estamos en las proximidades o más bien en la ciudad ya de Jericó. Y esta ciudad de Jericó, que también le llaman la ciudad de las palmeras, porque su característica es, hay bastantes palmeras, y esta ciudad evoca acontecimientos muy importantes en la vida, en la historia del pueblo de Israel. Y para nosotros, cristianos, católicos, no solamente debe ser una evocación, sino yo pienso que esta ciudad de Jericó, y para eso están los diccionarios, para eso están los vocabularios, para que podamos profundizar más en el significado, por ejemplo, en este caso, de lo que significa Jericó. Para nosotros, Jericó debe ser no solamente un recuerdo, algo que evoca algo del pasado, como un acontecimiento histórico donde solía pasar Jesús o tenía que atravesar esa ciudad para poder ir a Jerusalén, sino que debe ser para nosotros los cristianos y para aquellos que han tenido la oportunidad de pisar esos lugares santos, para aquellos que han podido conocer el pueblito de Jericó, la ciudad de Jericó, y pisar esa tierra de Jericó, pues debe ser un recuerdo entrañable, o sea, algo que surja de nuestras entrañas, Jericó, así como también Jerusalén. Hace algunos días, creo que ayer o antier, Jesús contempló la ciudad de Jerusalén, suspiró profundamente, lloró por la ciudad,
algo palpitaba en su corazón al contemplar la ciudad de Jerusalén. Y también es un lugar que para nosotros debe ser entrañable. Así que para Lucas, estas ciudades de Jericó y de Jerusalén, como otros lugares, pertenecen no tanto al pasado, no solamente al pasado, también al momento presente que estamos viviendo. Así como ayer fue importante para nosotros, hoy Jericó, Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Betsaida, donde vivían los amigos de Jesús, Marta y Lázaro, María, Betania. Así todos esos lugares bíblicos deben ser entrañables, es decir, llevarlo en las entrañas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son lugares que le llaman los biblistas lugares de teofanía y de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Lugares de teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios. Por ejemplo, ahorita nuestra arquidiócesis está viviendo un momento, un tiempo, un kairos de teofanía, es decir, un momento muy especial de la presencia de Dios y un momento de salvación. Así que en ese sentido podemos comprender que esos lugares son lugares de teofanía porque Dios se hace presente o se hizo presente, se sigue haciendo presente y se seguirá haciendo presente. Es una manifestación de Dios y es un momento de salvación aquí y ahora, un signo de la presencia salvífica. Así que son pocos los momentos en que la Biblia va a mencionar a Jericó, pero si el libro que estamos llevando en este curso nos está proponiendo este texto bíblico en donde se menciona Jericó, pues es por algo, ¿no? Así que también me recuerda Jericó, la conversión de Zaqueo, cuando Jesús pasó en otro momento, estaba ahí Zaqueo, jefe de publicanos, rico, y entonces tenía curiosidad por conocer a Jesús, y para él era suficiente verlo cuando pasara por ahí. Y como Zaqueo era una persona chaparrita, de baja estatura, se subió a un árbol, a un sicómoro, y desde ahí quiso ver a Jesús pasar desapercibido, quizá él mismo, Zaqueo, nada más verlo de lejecitos, tal vez por curiosidad o ver cómo era Jesús en su físico. Y se subió a ese árbol. Y la sorpresa de Zaqueo fue que Jesús lo vio y desde lejos le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol. Hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Y cuál fue la sorpresa de Zaqueo? De que recibió y entró Jesús allí a su casa, tuvo un diálogo y ahí se dio un cambio en su vida. En la vida de Zaqueo, una persona que tenía la fama de ser así como de Hacienda ahora, ¿no? O del SAT, así.
en estos tiempos, ¿va? En aquel tiempo, Zaqueo trabajaba, supongamos, en el SAT o en Hacienda para los romanos, era el recaudador de los impuestos para el imperio romano. Por lo tanto, si cobraba impuestos y a veces cobraba de más y a veces hasta extorsionaba a los demás, pues el encontrarse con Jesús o tener ese diálogo en su casa hizo que Zaqueo tuviera un cambio en su vida. Bueno, pero ese es otro momento. Volvamos a, al texto del ciego, un ciego que yace al borde del camino. Si nos ponemos a reflexionar qué significa eso de estar al borde del camino, pues podemos descubrir muchas cosas. Podemos descubrir que pues hay una muchedumbre y en esta pues muchedumbre no se puede realmente identificar bien a las personas. Por eso el ciego pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que está atravesando la ciudad? Que hay mucho bullicio. Y total, de tanto preguntar, la muchedumbre quiere hacer callar al ciego. Pero entre más le dicen, cállate, él más grita, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta que alguien le dice, pues es Jesús el Nazareno, el que está pasando. Cuando le dicen es Jesús el Nazareno, es cuando lo empieza a invocar. ¿Y cuál es la invocación? Hijo de David. Hijo de David, ten compasión de mí. Es lo único que le pide. Hijo de David, ten compasión de mí. Ya después le llamará Señor. Ya después le pedirá el milagro. Pero lo primero que hace el ciego es gritarle, Hijo de David, ten compasión de mí. No podemos dejar de señalar una maduración en la fe. La fe tiene que ir madurando. Y en este ciego, su fe, veremos cómo va madurando poco a poco. Únicamente se lo presentan y le dicen, es Jesús el Nazareno, el que está pasando. Y con eso se queda, es Jesús el Nazareno. Pienso que había escuchado que Jesús el Nazareno sería el Mesías y por lo tanto el Mesías tenía que provenir del linaje de David. Por eso le dice hijo de David. Porque si tú eres el Mesías es porque eres descendiente de este linaje de David. Por eso le dice hijo de David. Y sus palabras son, ten compasión de mí. Ya después, con más madurez, con más convicción, ya le dirá, Señor, Mesías, Maestro, Salvador. Y Jesús también responderá con alguna acción concreta, dándole el don de la vista. Y va a escuchar de labios de Jesús, tu fe te ha salvado. Es la fe lo que nos permite ver en lo profundo y es con la fe lo que nos permite
ver la salvación. Solo con la fe se ve y se va bien. Así que estos dos personajes, Jesús y el ciego, se perfilan sobre toda esta muchedumbre. Y esa muchedumbre sirve de contraste para que nosotros también podamos reflejarnos o proyectarnos en este personaje del ciego. El ciego tiene una posición, una postura. Está sentado. El estar sentado, pues, se puede prestar para reflexionar de muchas maneras, ¿no? O pensar que estamos en una actitud de inactividad, en una actitud pasiva, en una actitud resignada. Podemos estar descansando y además está pidiendo limosna. Pero el signo de este ciego es también el de una persona que está marginada. Se siente incluso señalada, aislada, está junto al camino. Pero fíjense quién es el que se hace próximo a esta persona. Es Jesús. Jesús se hace prójimo y por eso se acerca al ciego que está rodeado por mucha gente que se apiña y tal vez por curiosidad. El ciego parece ir despertando así como de manera progresiva a la vida, como que va de la curiosidad. ¿Quién es el que va pasando? Pues Jesús el Nazareno, y de ahí pasa a la petición insistente, y de ahí pasará hasta la fe y el seguimiento. Y después se va a distinguir de la muchedumbre, no ya por su enfermedad, sino porque el ciego o el que estaba ciego ha tomado conciencia de su propia condición y lo que hace es pedir ayuda. Intentan hacerle callar, pero él grita cada vez más fuerte. Jesús, por el contrario, pasa del movimiento, que va así caminando y se detiene. Jesús se detuvo para escuchar esa voz que por allí surgió: Hijo de David, ten compasión de mí. Yo a veces me pregunto cómo escuchará Jesús nuestras palabras, cómo escuchará nuestras peticiones que nosotros le hacemos en la oración. A veces, tal vez, tratamos decimos vulgarmente, de apantallar con nuestra voz así, un poco fuerte, dura, severa, a veces hasta altisonante. En fin, Jesús se detiene y escucha la petición. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor. Simple y sencillamente, que vea. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Son dos expresiones que ponen el acento voluntariamente en la oración y en la fe, más que en los dotes
extraordinarios de un taumaturgo. Aquí el protagonista es el ciego, que es la figura de toda la humanidad necesitada de la salvación. Y decía al principio, quizá algunos estamos más necesitados que otros. Algunas personas que están quizá postradas en el lecho del dolor, en el lecho de la agonía, que están desahuciadas, a lo mejor tienen en estos momentos más necesidad de Dios, de ponerse en paz. ¿Cuántas veces a nosotros los sacerdotes nos piden, Padre, vaya a ver a un familiar que está en casa o está en el hospital y está enfermo? Y muchas veces nosotros, porque no podemos, y muchas veces porque no queremos, no vamos a ver al enfermo, no acudimos a esa necesidad. Pero ¿cuántas personas se sienten en situaciones así muy, muy difíciles, angustiantes, desesperadas? Cuando estuve en una parroquia, y digo en qué colonia porque cuando llegué a esa colonia, pues me tocó la experiencia de ver por lo menos a 8 personas que se suicidaron. Algunas se colgaban, otras personas pues tomaban veneno, otras personas pues sí, se colgaban, se daban un balazo, se cortaban las venas, pero lo más común era que se ahorcaran. Y ya lo habían advertido a su familia, pero la familia lo tomaba muy a la ligera. Y en el momento menos esperado, encontraban a la persona ahorcada. Es una desesperación, es un shock cuando uno ve a una persona. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de ver a una persona colgada, ahorcada. Muy impactante. Entonces, ante las necesidades de la gente, pues yo creo que es donde surge este grito, ¿no? Hijo de David, ten compasión de mí. Y en el mundo hay muchos modos de ser ciegos y muchos modos de ver las cosas. Yo he platicado recientemente con una persona y pues terminamos viendo las cosas de diferente manera, de diferente punto de vista. A veces hasta son antagónicos nuestras formas de pensar, a veces hasta son ríspidas, hasta chocamos, pero pues eso no significa que por el hecho de que no coincidamos en algunas ideas, pues tengamos que caer en algunos resentimientos. Yo creo que para eso se hizo el diálogo. Así que hay muchas formas de ver las cosas, pero también hay muchas formas de estar ciegos. Cuando leí el libro del Principito de Saint-Exupéry, no sé si ustedes han leído ese libro, mínimo, ¿verdad? Hay que leer el Principito en la vida. Allí hay una frase que llama mucho la atención y dice que lo esencial es invisible a los ojos. Lo invisible solamente se ve con los ojos del alma, con los ojos del corazón, con los ojos de la fe.
Así que yo creo que todos tenemos esta carencia, todos tenemos esta limitación. Estamos ciegos espiritualmente, tenemos una ceguera. Me dirán, padre, yo llevo 20 años sirviendo en la iglesia, yo llevo 30 años, yo llevo 40 años, yo llevo 50 años. ¿Y eso qué? En algunas comunidades en las que he estado, pues sí, he visto personas muy serviciales, muy amables, muy atentas, uy, muy protagonistas, pues sí, muy serviciales. Valoro, yo aprecio el servicio de muchas personas, pero cuando se habla de la caridad, del perdón, del amor al prójimo, del respeto al sacerdote, del respeto al hermano, ahí es donde patina mucha gente, o patinamos, mejor dicho. Así que todos tenemos esta limitación, estamos ciegos, y estamos ciegos del alma. Podemos tener la dicha de ver bien físicamente, de tener los ojos bien abiertos. Es más, ni utilizamos lentes. Podemos tener una vista muy lúcida, pero es una vista física. Pero la ceguera espiritual, allí yo creo que muchos la padecemos. Muchos tenemos la necesidad de los otros para saber quién es el que está pasando en medio de una muchedumbre, en medio de tanta gente. Puede ser Jesús el Nazareno, puede ser el Hijo de David, puede ser el Salvador, puede ser el Mesías, puede ser fulano, sultano, puede ser el papá, la mamá, el hermano, y podemos estar ciegos, no ver las necesidades. Así que con este punto se puede reflexionar un texto bíblico. ¿Se han dado cuenta? Toda la reflexión que he podido hacer en unos cuantos minutos. Podemos seguir haciendo más reflexión, pero hay que pasar también al momento de oración. Y una vez que se ha hecho la reflexión, la meditación, entonces viene un momento de oración. Yo aquí le diría al Señor, oh Señor, tú eres la verdadera luz de mi conciencia. Haz que yo vea y que vea con los ojos del alma para que yo pueda desarrollar mi misión, mi vocación como sacerdote, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como hijo, como feligrés, como cristiano, como miembro del equipo litúrgico, como miembro del coro, de la parroquia, de la comunidad. No sé qué servicio prestes, pero en esta oración hay que pedirle al Señor, Señor, que tú seas esa luz de nuestra conciencia para que veamos con más claridad. Señor, que yo vea para que yo pueda continuar sirviéndote en medio de tantas controversias, aunque a veces me canso, aunque a veces me acobardo, aunque a veces me achico, me desanimo, vienen momentos de crisis, momentos difíciles. Y aquí es donde puede empezar tu oración. Es el tercer punto de la lección, la oración. Y aquí es donde tú puedes expresarle al Señor
todo lo que hay en tu corazón y decírselo de veras de todo corazón, con mucha fe. Y en oración hacer frente, tener la esperanza para superar todos los acontecimientos adversos o tristes. Y por qué no también aceptar y agradecer los momentos alegres. Señor, que yo vea, para cantar por siempre tu bondad, tantas veces probada, seguro de que este árbol mío dejado se podrá marchitar, pero algún día también podrá florecer y dar fruto. Señor, que yo vea. Y cuando las palabras se terminan, entonces, pues viene la contemplación. Me quedo contemplando al Señor y ahí es donde entonces también Dios empieza a hablarme, a decirme, contemplar el rostro del Señor. Ya no sé qué decirle al Señor, pero Dios sí tiene muchas cosas que decirme, muchísimas cosas que decirme. Así que ahí es donde tenemos que abrir también la mente y abrir el corazón para que podamos escuchar qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Y así poder entonces pasar a la acción. Y la acción es comprometerse a hacer algo concreto, no muchas cosas, no un plan de vida. Si se puede, qué bueno. Si tienes el tiempo suficiente, adelante, haz tu proyecto de vida. Pero por lo menos haz un propósito para este día, para esta noche, para este fin de semana, para el día de mañana. Un propósito, un propósito. Esa es la acción. Ese es el quinto punto. Ese es el quinto punto. Y así es como entonces podemos seguir este método de la lección divina. Y repito, son 5 puntos. La lectura del texto bíblico, número 1. Número 2, la meditación o la reflexión del texto bíblico. Número 3, la oración que se puede hacer con ese texto bíblico. Número 4, llegar a una contemplación. Y el número 5, sacar un compromiso concreto, preciso, claro, que no sea imposible, algo que esté dentro de tus posibilidades, pero que sea de veras un compromiso que se cumpla. De lo contrario, pues la oración fue un tiempo perdido. Y nunca cansarte de agradecerle a Dios la oportunidad que Él nos ofrece. Vamos a pasar, Denise, al siguiente texto bíblico. La parábola, voy a leer todo el texto. Tomo la Biblia. El texto se encuentra en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 13. Pero voy a leer desde el versículo 9. Y dice así el texto bíblico. Lectura del Evangelio según San Lucas. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás,
les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano, como este pecador que está aquí. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ahí en la pantalla aparece brevemente esto. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano, un recaudador también de impuestos. Manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Esa es la lectura del texto. Siguiendo el método de la lección, hemos leído el texto bíblico y lo podemos leer y releer. Estamos en el contexto de la subida de Jesús a Jerusalén y la atención se dirige a las condiciones necesarias para entrar en el reino. Aquí aparecen dos personajes contrapuestos. A ambos están en oración, ciertamente. Cada quien en su modo de orar. Y en su modo de orar, fíjense cómo se revela también su modo de vivir y sus relaciones con Dios y los demás. Dice por ahí un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo tomas el taco para comerlo y te diré lo tragón que eres. Así también podemos observar la manera de cómo es tu oración, cómo es tu manera, tu forma de orar, y en esa forma de orar tú estarás proyectando, yo estaré proyectando nuestra manera de vivir. Así como oramos, así vivimos. Así son nuestras relaciones con Dios y así son nuestras relaciones con los demás. Así que estas dos personas en la oración dicen la verdad de su existencia, la verdad de su vida. El fariseo saca a colación todos sus méritos. Se tiene como acreedor de Dios. Yo diría que en el fondo el fariseo no necesita de Dios, aunque le da gracias, al menos formalmente, ¿verdad? Le da gracias. Te doy gracias, pero te doy gracias porque no soy como los demás.
Le da gracias porque le ha concedido ser tan perfecto. Pero hay más. Le da gracias por su justicia y por esa justicia le hace juez y juez despiadado. A mí me da mucha tristeza ver personas que trabajan en tribunales civiles, en tribunales contenciosos y, ¿por qué no también decir, en tribunales eclesiásticos? Como muchas veces podemos caer en ser jueces despiadados. Muy triste, muy triste. Así que este fariseo se convierte en un juez, pero en un juez no justo, no humano, no misericordioso. Es un juez despiadado. Y tiene una estima tan ciega que encuentra en sí mismo que cuando mira a los demás solo es para despreciarlos. Qué triste que nada más podamos mirar a los demás para despreciarlos, para marginarlos, para desprestigiarlos. Esa es la actitud del fariseo. El publicano, por el contrario, es consciente de sus pecados, que le hacen tener la cabeza inclinada. Fíjense qué actitud tan más humilde, inclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque eres consciente de tu pecado, pero también estás abierto al cielo, estás abierto a Dios. Sí, te estás golpeando tu pecho, sientes lo compungido que está tu pecho, sientes el dolor, cómo este dolor llama a la puerta del reino, y al llamar a la puerta del reino, la puerta se te abre. Entonces, en este texto podemos también meditar y reflexionar que conocer a Dios y conocerse a sí mismo, o mejor, conocerse a sí mismo en Dios, ese es el comienzo de la sabiduría y de la verdadera vida. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos conocemos ni una pizquita de lo que hay dentro de nosotros? ¿Cómo vamos a conocer al otro si no nos conocemos nosotros? Decía un filósofo, conócete a ti mismo. No me acuerdo qué filósofo. Sócrates, me parece, ¿no? Conócete a ti mismo. Espero que no me equivoque, y si me equivoco, pues ya me podrán corregir al final. Si fue Sócrates el que lo dijo o no lo dijo, pero él decía, conócete a ti mismo y podrás conocer mejor a los demás. Entonces, conocer a Dios, empezando por este conocimiento a sí mismo, es el comienzo de una verdadera y de una auténtica sabiduría. Todos los santos han experimentado esto. Todos. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre con Dios? Hay una gran diferencia. Una persona sin Dios va a ser una persona altanera,
prepotente. Yo creo que la virtud más preciada a los ojos de Dios es la humildad. Y la virtud o el hábito o la actitud, yo diría, la actitud más horrible, la actitud más horrorosa a los ojos de Dios, a los ojos de los demás, es tener una actitud altiva, pedante, orgullosa, soberbia. O sea, la altanería es lo peor de una persona. La soberbia. Esa soberbia, obviamente, que te impide vivir la virtud de la humildad, de la sencillez. Qué difícil es, no sé si ustedes han tratado con una persona altiva, pedante, orgullosa, soberbia, altanera. Qué difícil es tener un diálogo, una relación, un trato con una persona altiva. En cambio, qué hermoso, qué bello, qué padre se siente poder tener un diálogo con una persona sencilla, humilde, con una persona de corazón sencillo, una persona noble, cordial, tierna, amable, educada. O sea, qué padre, qué padre. Es más, uno puede fácilmente quedar cautivado cuando se encuentra una persona así, sencilla, humilde de corazón. Y yo creo que es la virtud más hermosa a los ojos de Dios. Yo creo que en ese sentido, por algo, nuestro Señor se hizo carne en el seno purísimo de María, la mujer sencilla, la mujer llena de gracia, la esclava del Señor. Yo creo que por eso Dios la eligió. Estoy viendo que hay bastantes mujeres aquí en este curso. Hay bastantes mujeres, pero también va para los hombres. Pero de manera especial a las mujeres que están escuchándome en este curso. Si ustedes, mujeres, quieren ser gratas a los ojos de Dios y quieren ser gratas a los ojos de las demás personas, deben caracterizarse por su sencillez. Una mujer que es sencilla, una mujer que es humilde, es más que oro molido a los ojos de Dios y a los ojos de las demás personas. Pero qué triste es cuando uno se encuentra con una mujer altanera. Qué triste, qué feo, qué horrible cuando uno se encuentra a una mujer pedante, una mujer soberbia, una mujer orgullosa, una mujer vanidosa. Y lo digo de la mujer porque Dios puso su mirada en la mujer llena de gracia, en la mujer bendita entre todas las mujeres, María, la favorecida de Dios. Por eso, si ustedes leen, meditan el Magnificat, ese canto que la Santísima Virgen María pronuncia, Dios ha hecho grandes cosas en mí. Él, que todo lo puede,
ha hecho maravillas. Y para nosotros los seres humanos, los hombres, los varones, pues también tendríamos que caracterizarnos por no ser tan altaneros. A veces ustedes nos dicen, padre, usted es muy altanero, es muy altivo, muy pedante, muy orgulloso, muy soberbio, me trató muy mal educado, muy grosero. Y pues tenemos que reconocer. Si así somos, tenemos que reconocer y tenemos que cambiar todos, varones y damas, varones y féminas. Entonces, cuando nos mostramos sencillos, somos gratos a los ojos de Dios. Qué maravilla cultivar esta virtud. Por eso vemos lo importante que es dejar caer las caretas con las que pretendemos ocultarnos, sobre todo a nosotros mismos, la pobreza de nuestro ser, la mezquindad de nuestro corazón, la dureza de nuestros juicios. Yo estuve en una parroquia por ahí cerca, como fueron muy duros algunas personas, pero severos en sus juicios, en sus críticas. Y eso duele. Son heridas que quedan para toda la vida y que pues solamente Dios es el que las sana. Por eso este texto bíblico que el libro nos sugiere meditarlo y orarlo, hermanos y hermanas, es para que cultivemos aquí la sencillez, la humildad. Dios espera este momento, incluso hasta lo provoca sabiamente con su pedagogía inconfundible. Todos tenemos algo de fariseos, todos. Nadie puede decir, no, padre, yo no tengo nada de fariseo. Todos tenemos algo del fariseo, pero todos también podemos tener muchísimo del pecador, del publicano, que solamente se daba golpes de pecho y le decía al Señor, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pidámosle ahora en la oración a Dios, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, el universo entero es lugar de tu presencia, morada de tu santo nombre. En ti, bajo tu mirada, vivimos, nos movemos y existimos. Todas nuestras palabras y acciones son oración que sube a tu presencia. La verdad de nosotros mismos está patente a tus ojos. ¿Qué podemos ocultarte de nuestras vidas? Tú conoces perfectamente la historia de nuestra vida. Sabes que en algunos momentos hemos sido altaneros, grillosos, pero también sabes de nuestra fragilidad, sabes de nuestras debilidades. Por eso aquí tendríamos que pedir perdón en esta oración por tantos momentos en que hemos sido soberbios como el fariseo, arrogantes. Ayer me dieron la noticia
de que liquidaron a una persona, no digo el nombre ni de qué parroquia es, pero es una persona que estaba en la nómina, fíjense, en la nómina de la arquidiócesis y llevaba, si les digo los años, a lo mejor puedo pecar de imprudencia, pero la liquidaron. Aquí el punto es, la liquidaron y la liquidaron dándole las gracias por los servicios que había prestado, por un trabajo, por una actividad dentro de la iglesia, dentro de la arquidiócesis, y conforme a la ley se le estaba liquidando, pero el motivo, el móvil, era precisamente que se sentía la persona párroca, 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 dueña de la parroquia. Ya ni el párroco es dueño de la parroquia, aunque a veces decimos mi parroquia, ni nosotros somos dueños de la parroquia. Pero esta persona se sentía la párroca y así la apodaban, la párroca. Era una persona muy altanera cuando llegaba alguien a apuntar una misa, a pedir algún servicio, a preguntar por el padre, a pedir información, siempre la altanería, la prepotencia. Entonces llegó el momento en que pues ya no se pudo más con esta persona y prefirieron mejor, conforme a la ley, liquidarla. Yo me quedé sorprendido, porque es una persona que conozco, pero no pensé que cuando llegaban a pedir algún servicio, alguna información hacia la parroquia, trataba con la punta del zapato a las personas. Qué triste. Entonces hay muchas cosas de qué pedir perdón. Todos tenemos que pedir perdón. Y cuando se nos acaben las palabras, bueno, pues vamos a la contemplación de este texto y veamos las actitudes del fariseo, las actitudes del publicano. En un libro que por ahí también estaba leyendo hace algunos días, que se llama Conversaciones Espirituales, y son conversaciones espirituales de San Francisco de Sales. Por ahí me llamó la atención que le preguntaban, oye, ¿tú crees que una persona, por muy pecadora, por muy mala, por muy altanera, por muy grosera que sea, por muy mala onda que sea, crees que pueda acudir a Dios así con esa confianza, conociendo su propia altanería, su propia miseria? Y lo que me llamaba la atención, la respuesta de San Francisco de Sales. Si esta persona, si esta alma, conociendo su propia miseria, su propio pecado, su propia altanería, su propia soberbia, si reconoce con humildad de que ha pecado contra el cielo y contra Dios, como dijo el hijo pródigo, pues yo creo que no le será imposible alcanzar de Dios la misericordia. Cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay un cambio de vida y uno se acerca a Dios, reconociendo sus miserias, sus pecados, uno se introduce en la presencia de Dios y en la misericordia de Dios. Por eso los grandes santos y los grandes personajes del Antiguo Testamento, cuando iniciaban su oración, comenzaban siempre
confesando sus propias miserias, su indignidad. Es lo que a Dios le agrada, que nos reconozcamos pecadores. Por eso al principio de la misa, cuando empezamos la misa, el sacerdote nos invita, hermanos, antes de iniciar estos sagrados misterios, pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Reconozcámonos pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Y entonces empezamos a decir, yo confieso. Y así es como entonces nos introducimos al amor y a la misericordia de Dios. Y de ahí tendrá que venir una acción, un propósito concreto, pues para poderlo llevar a la práctica y a la vida. Hermanos, les he propuesto una forma de orar con estos textos bíblicos que el libro nos propone en este tema número 8. Espero que todos tengamos alguna actividad en esta semana, ya sea individual o grupal. El libro nos propone estas actividades individuales. Pregunta a tus vecinos cuál es la jaculatoria o la oración que más les gusta rezar y por qué. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la jaculatoria que más les gusta rezar? O tomas la Biblia, eliges algún texto para tu oración, para tu meditación, para tu reflexión, para tu oración. Esto puede ser algo individual. Y otra, ¿qué actitudes del fariseo descubres en ti? ¿Y cuáles del publicano? Y yo aquí añadiría también qué actitudes del ciego que le suplicó a Jesús que le devolviera la vista, tenemos. ¿Qué actitudes tenemos? Descubrimos en nuestra vida. Ahí están las actividades individuales como tarea. Y las actividades grupales es dediquen algunos minutos a repetir de modo individual y en silencio la oración del corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Compartan qué les ha dejado esta experiencia de oración, porque es una experiencia. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Denise, ¿habrá algún comentario, alguna pregunta? Tenemos algunos minutos. Agradezco su paciencia, su tiempo y más que un tema, una manera de orar con la Biblia, con textos bíblicos. Muchas gracias, padre. Todavía no tenemos ninguna duda en el chat. Si alguna persona tiene alguna duda, un comentario que quiera hacer, lo pueden poner en el chat. Yo creo que cada quien va encontrando, descubriendo su manera de orar. La riqueza de este curso es que vayamos descubriendo la presencia de Dios en nuestra vida. La riqueza de este curso es aprender a orar más con el corazón. La riqueza de este curso será que yo entre en comunión con la Santísima Trinidad. La riqueza de este curso es que yo vaya experimentando el amor y la misericordia de Dios. Denise. Muchas gracias, padre. Pues hasta ahora, el momento, todavía no ha habido una duda. Solo le están agradeciendo mucho por el tema
y por la forma en que nos ha enseñado a orar. Entonces, si no hay ninguna duda, pasamos a la bendición, Padre. Doy la bendición y no sé si el equipo de comunicaciones vaya a dar algún aviso. Gracias, Padre. Solamente recordarles su puntualidad, hermanos. El día de hoy hubo mayor puntualidad de las personas y algunas personas no ingresaron porque recuerden que máximo tenemos 7:15 para entrar. Entonces es importante que recuerden entrar antes. Siempre se va a abrir la sala a partir de las 6:30 de la tarde para que todos entren con tiempo. Si tienen alguna duda, todo ese tiempo de media hora la pueden ocupar para marcarnos, para decirnos cómo activar su chat, cómo activar su micrófono, su cámara, cómo renombrarse. Entonces nosotros estamos a partir de las 6:30 de la tarde ya con la sesión abierta. Recuerden que es muy importante su puntualidad. Si algunas personas ya estaban dentro de la hora y por algún motivo de teléfono, de internet, de alguna falla, los botó el sistema, pueden ingresar y con mucho gusto les vamos a dar acceso. Si a veces no los identificamos porque no están bien renombrados, pues pueden comunicarse directamente con nosotros o con su coordinador y nosotros les vamos a dar el acceso. De eso no se preocupen, solamente es recordar que es importante desde las 7 de la tarde que empieza la sesión hasta que se da los avisos finales, ustedes deben de permanecer dentro de toda la sesión. Tampoco se vale que se salgan, que se empiecen a salir, porque todavía la sesión no ha terminado hasta que el Padre dé la bendición final. Eso sería todo, Padre. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus enseñanzas, por compartir su conocimiento y pues igual si nos puede compartir también su bendición, por favor. Con mucho gusto. Estoy leyendo algunos chats, los agradecimientos de algunas personas. Yo les agradezco a todos ustedes que me den la oportunidad de poder compartir algo que hay aquí en mi corazón. Bien, ya leí todos los chats y de las personas que enviaron su chat. Con mucho gusto doy la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches, Padre. Gracias, hermanos. Gracias, Denise, Susi. Muchísimas gracias por tu apoyo, Susi. De nada, ¿Me escuchas? Padre. Gracias, sobrina. Susi, Denise, es mi sobrina. Gracias por tu apoyo, Denise. Dios te bendiga. Muchas gracias, Padre. Dios bendiga a tu mamá, Gracias. a tu hermano. Muchas gracias, Padre. Adiós, Denise. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Nos vamos a despedir y nos vemos la próxima sesión. Igual les recordamos su puntualidad y su renombrar. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias.